Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 5 de enero de 2020 y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en los próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estos días, de estas jornadas. Son los minutos de radio que nos van a llevar como siempre hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y ahora para comenzar esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con Rosa Muñoz en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, un adelanto en estos titulares. En la Jornada Mundial de la Paz, el Papa denunció la humillación que sufrió hoy la maternidad y toda la violencia contra la mujer, algo que es una profanación de Dios. En su videomensaje para este mes de enero, Francisco invita a los cristianos, creyentes y hombres y mujeres de buena voluntad a promover un mundo de justicia y de paz. El pacto de coalición de gobierno del PSOE y Unidas Podemos contempla la elección voluntaria de la asignatura de religión, que no tendrá alternativa ni contará para la nota académica. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ofrece la colaboración de la Iglesia al nuevo gobierno para trabajar por el bien común de los ciudadanos. Con el lema Laicos en Misión, Bautizados y Enviados, mañana se celebra la jornada del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, en el año del centenario de su fundación. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el repaso a la actualidad de este primer domingo del año en el Vaticano, donde el Papa ha felicitado este nuevo año 2020 a todo el mundo en la Jornada Mundial de la Paz, que ha tenido como lema en esta ocasión la paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. En la primera misa del nuevo año, Francisco denunció la humillación que sufre hoy la maternidad, ya que el único crecimiento que interesa es el económico, y afirmó que toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios. Vamos a recordarlo en la crónica desde Roma de Ángeles Conde. El 1 de enero, el Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la misa por la solemnidad de María, Madre de Dios. Se trata de un día en el que la Iglesia destaca el papel de la Virgen María en la historia de la salvación. Por eso el Santo Padre en su homilía explicó que en el vientre de una mujer, María, se forjó una nueva alianza. De ella, mujer, surgió la salvación y por tanto no hay salvación sin la mujer, aseguró Francisco, que insistió en que para hacer del mundo un lugar más humano es necesario partir de nuevo de la mujer. Por eso mismo el Santo Padre condenó con contundencia todas las formas de violencia que se ejercen contra ellas. Las mujeres son fuente de vida, sin embargo son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios nacido de una mujer. Lamentó incluso el pontífice que el cuerpo de la mujer también esté sometido a la lógica del consumismo y que incluso lo esté la maternidad. Humillada, dijo apesadumbrado el Papa, porque el único crecimiento que interesa es el económico. Francisco quiso terminar su homilía con una propuesta para este 2020, vivir con el deseo de cuidar a los demás y de que nos importe la dignidad de todas las mujeres. Pidamos esta gracia, vivir el año con el deseo de tomarnos en serio a los demás, de cuidarlos, y si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio de batalla, que nos importe la dignidad de toda mujer. Durante esta misa el Papa también elogió la actitud de la Virgen María, que conservaba todas las cosas en su corazón. Aseguró que solo quien mira desde el corazón puede ver bien, porque sabe ver en profundidad a la persona más allá de sus errores, al hermano más allá de sus fragilidades y la esperanza en medio de las dificultades. Ve, en definitiva, a Dios en todo, apostilló el Papa. Seguimos en Roma y recordamos que en la despedida del año el Papa rezó el tradicional Te Deum con un incidente cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y por las que Francisco pidió perdón el día de Año Nuevo. El Papa cerró el 2019 con la oración del Te Deum en la Basílica de San Pedro. Es la oración con la que se da las gracias a Dios por las bendiciones derramadas en el año que termina. Durante su homilía, Francisco reflexionó sobre la importancia de personas y lugares que aparentemente son insignificantes en el plan salvífico de Dios. La decisión de Dios es clara, aseguró el Papa, para revelar su amor. Escoge una ciudad pequeña y menospreciada y cuando llega a Jerusalén se une al
pueblo de los pecadores y los descartados, porque, en palabras de Francisco, cuando Dios quiere hacer nuevas todas las cosas a través de su Hijo, no empieza por el templo, sino por el vientre de una pequeña y pobre mujer de su pueblo. El Santo Padre también invitó durante este último día de 2019 a que el 2020 sea un año para buscar el encuentro con los demás y escuchar el grito de los más necesitados, sin miedo o sin sentirnos incapaces ante una misión tan importante. Francisco explicó que Dios no nos elige por nuestra brillantez precisamente, sino porque somos y nos sentimos pequeños. Y como es tradicional, al concluir esta ceremonia, el pontífice salió a la plaza para visitar el pesebre. Saludó a varios peregrinos, aunque no todos tuvieron delicadeza con Francisco. Una mujer tiró de él bruscamente, lo que provocó el enfado del Papa, que le propinó un manotazo. Francisco pudo o bien haberse asustado por el fuerte tirón o bien haberse hecho daño por la violencia del movimiento. Recordemos que el Papa tiene 83 años, que sufre de ciática y tiene molestias en las piernas. Pues bien, esta imagen saben que ha dado la vuelta al mundo y ha provocado un reguero de comentarios, muchos de ellos, por desgracia, negativos. Durante el rezo del Ángelus del 1 de enero, Francisco pidió disculpas por este momento en el que, según sus propias palabras, perdió la paciencia. La paciencia del amor. El amor nos hace pacientes y tantas veces perdemos la paciencia. También yo. Pido excusas por el mal ejemplo de ayer. Este incidente no impidió que el Papa Francisco siguiera en la tarde del 31 saludando a más personas, antes y después de haber visitado él mismo este pesebre, que permanecerá instalado en la plaza de San Pedro hasta el próximo día 12, festividad del bautismo del Señor. Pues sobre este incidente, en Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. El manotazo del Papa para librarse del tirón de la histérica devota ha tenido una difusión tan universal que me atrevería a calificarlo como de urbi et orbi. Es más, apostaría que ha superado en audiencia el mensaje que Francisco dirigió a la ciudad de Roma y al mundo el día de Navidad. Así está el mundo de la comunicación. Es un episodio, además, sin la menor importancia, rematado por Francisco con una petición pública de perdón, gesto, este sí, bastante inédito y que honra a su protagonista. Y es una pena que los medios de comunicación hayan preferido explayarse sobre el incidente, ignorando que al día siguiente del tironazo el Papa pronunció una bellísima homilía dedicada en gran parte a engrandecer a la mujer. De ella dijo que es donante y mediadora de paz y debe ser completamente involucrada en los procesos de toma de decisiones, porque una conquista para la mujer es una conquista para toda la humanidad. Antes había dicho que toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios y había condenado que el cuerpo femenino sea sacrificado en los altares profanos de la publicidad, del lucro, de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar. No es la primera vez que Bergoglio sufre asaltos de este tipo, pero él persiste en su deseo de estar cercano a la gente, de dejarse tocar, acariciar y fotografiar. Pero todo tiene un límite. Y esta vez ha corrido un riesgo que hubiera podido tener consecuencias más graves. No ha sucedido así, por ello damos gracias a Dios que lo protege. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Y antes de dejar Roma, vamos a recordar algunas previsiones en el Vaticano y la Iglesia Universal en el nuevo año 2020. Cuéntanos, Ángeles. No deja de ser intensa la agenda del Papa para este año que comienza. Tiene en el tintero, sin ir más lejos, la publicación de la exhortación apostólica posinodal, resultado de la reflexión de la Asamblea Especial sobre la Amazonía que tuvo lugar en octubre de 2019. También encima de su escritorio está pendiente la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Vaticana, Predicate Evangelium, que actualiza la Pastor Bonus de Juan Pablo
Pablo II, el Papa Francisco ha trabajado intensamente los últimos años con su Consejo de Cardenales para elaborar este documento. En marzo, el pontífice visitará por cuarta vez la ciudad de Asís, donde ha convocado a grandes economistas y jóvenes de todo el mundo para el Congreso Economy of Francesco, que se realiza del 26 al 28 de marzo, un evento de estudio sobre la economía en el mensaje del Papa. El 14 de mayo participará en un evento mundial en el Vaticano convocado por él, que tiene por objetivo reconstruir el Pacto Educativo Global con el fin de profundizar en la formación de los jóvenes y reflexionar sobre el cuidado de la casa común. El 17 de mayo, el Papa presidirá una misa por el centenario del nacimiento del pontífice que lo ordenó obispo y cardenal, San Juan Pablo II. En el apartado viajes es muy probable que de nuevo Francisco haga varias veces las maletas. Hay al menos 8 países que el Papa podría visitar en 2020. En Europa, el candidato más firme es Montenegro, donde no ha viajado nunca un pontífice. También Chipre, en conflicto con Turquía desde 1974, podría ser uno de los posibles destinos para este año del Papa. Francisco ha reiterado, recordemos, que quiere ir a Irak y a Sudán del Sur. El Papa ha sido invitado también a visitar Hungría para el Congreso Eucarístico de septiembre. Otros posibles viajes serían a Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea, aunque sabemos que algunos de estos destinos son muy deseados y anhelados por el Santo Padre. Por el momento, la Santa Sede no ha confirmado ninguno de estos viajes aún. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad aquí en España. El pacto de coalición de gobierno del PSOE y Unidas Podemos contempla entre sus medidas educativas que la asignatura de religión pase a ser voluntaria sin que haya ninguna alternativa. Además, esta materia dejará de contar para la nota académica de los estudiantes. Con otra medida se fomentará la coeducación impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. Otros apartados afectarían a la financiación de la enseñanza en los centros concertados, la recuperación de los bienes inmatriculados o la elaboración de una ley sobre libertad de conciencia para garantizar la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. En el debate de ayer, el candidato Pedro Sánchez anunció la reversión de las inmatriculaciones y la religión opcional. Mientras tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, en su balance del año 2019 en su archidiócesis de Valladolid, se ha referido a la situación actual con estas palabras. Y yo tengo la impresión de que todavía no hemos encontrado la forma de gobiernos de coalición, cosa que en Europa, en otros países de Europa lo tienen de hace mucho tiempo. Yo no sé si falta el diálogo confiado y eficaz entre todos, no lo sé. Ciertamente, por la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierten en la formación del gobierno, el que puedan formar, después en la gobernación diaria del gobierno ya constituido, pero tengo inquietud. Y yo pediría que el espíritu de la transición, que es de diálogo, de confianza recíproca, de acercamiento, de consenso, de reconciliación, que eso no se olvide. Porque si no, es muy difícil el poder convivir los distintos. Es muy difícil. Además, ahora que están formándose, espero que no se formen de una manera bloques, claro, de una parte y de otra. No reproduzcamos nuestra historia. En todo caso, sí me encuentro con perplejidades y con un horizonte que no veo claro. En declaraciones a la agencia Europa Press, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, espera que las medidas que ponga en marcha el nuevo gobierno tengan como prioridad el servicio al bien común de la mayoría. En principio, la acogida de un gobierno que se constituye legalmente, siguiendo los resultados de las elecciones, pues la Iglesia acoge
la presencia de ese gobierno, cualquiera que sea, mantiene su compromiso de orar por nuestros gobernantes y desde ahí, cómo no, desea colaborar ofreciendo su colaboración crítica, su colaboración en sacar adelante los asuntos que puedan ser comunes y la colaboración también diciendo con lealtad nuestra opinión y nuestro juicio respecto de las iniciativas que se puedan tomar. Por eso nosotros hemos mantenido en estos meses que queremos poder hablar del Gobierno desde sus hechos, desde las decisiones que el Gobierno vaya tomando. Como no, si acabo yo de hacer referencia antes al bien común, pues deseamos que las propuestas que el Gobierno realice sean para el bien común de todos. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo valora el acuerdo de gobierno que presentaron PSOE y Unidas Podemos en lo referente a la asignatura de religión para que ésta se quede sin alternativa y sin valor académico? Sí. Bueno, lo primero que se decía en ese acuerdo es que la asignatura de religión iba a ser voluntaria, como si no lo fuera hasta ahora. Siempre lo ha sido. No sé qué se pretendía sugerir con eso, ¿no? Algo así como que hasta ahora hubiera sido obligatoria. Es voluntaria y lo seguirá siendo. Yo creo que antes de tomar medidas sobre la clase de religión debería pensar el gobierno del Partido Socialista y Podemos que la inmensa mayoría de los españoles voluntariamente eligen la clase de religión para sus hijos. Yo creo que esto es un dato que parece que no quieren tener en cuenta, ¿no? Esto sería lo primero. Y luego, cuando se habla de que no va a contar para la nota media, bueno, yo creo que si la asignatura de religión hay que considerarla como una verdadera asignatura, pues hay que tratarla como las demás. Otra cosa sería que se pudiera prescindir quizás de la nota de religión para obtener becas, etcétera, que eso se podría discutir, se podría hablar, pero que sea evaluable, me parece que es lo normal para una asignatura que quiere ser tal, una asignatura. Y eso a pesar de los acuerdos Iglesia y Estado y de las sentencias judiciales al respecto, ¿no? Sí, yo creo que están jugando ahí al límite de lo que está permitido, de lo que es posible, bueno, como me parece que están haciendo en otros ámbitos de la vida política y social de nuestro país, ¿no? Da la impresión de que para conseguir la presidencia del gobierno vale todo, y hay que decir que no todo vale. ¿Y qué opina de otro de los puntos de ese acuerdo de gobierno sobre las aportaciones de las familias a la financiación de los centros concertados? Bueno, pues dos cosas. Primero, que esas aportaciones son voluntarias y lo han sido siempre. Si en algún centro se fuerza a las familias a pagar, pues eso es lo que hay que perseguir. Pero lo que yo conozco, en nuestros centros son voluntarias y debe seguir siendo. Y lo que se dice en el acuerdo es asegurar que sean voluntarias. Pues muy bien, estamos de acuerdo. Pero para eso hace falta también que se cumpla otro punto del acuerdo, y es que la enseñanza obligatoria y básica debe ser gratuita, con lo cual pues el gobierno se compromete a dar a los centros concertados todo lo que realmente cuesta la enseñanza concertada, de manera que esperamos que cumpla también esa parte del acuerdo. Y una medida más que se anuncia, el fomento de la coeducación impidiendo, dicen, la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos por fondos públicos. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, he de decir que en escuelas católicas, en nuestra organización, no hay centros de educación diferenciada, pero en cualquier caso me parece que es una opción posible para los padres, ¿no? Yo creo que esto se ha convertido en una obsesión para ciertos grupos o partidos políticos cuando se trata de más o menos unos 70 centros en toda España, que no representa prácticamente nada desde el punto de vista porcentual, ¿no? Entonces, no sé por qué esta obsesión, esta manía de poner trabas a un sistema educativo pedagógico que yo creo que es válido en cualquier país. Yo creo que es un sistema que no discrimina. Si discriminara realmente, lo que habría que hacer es prohibirlo. Pero yo creo que el Tribunal Constitucional lo ha dicho claramente, que eso no discrimina. De todas maneras, como digo, bueno, pues no es un asunto que a nosotros nos preocupe en exceso, porque en nuestros centros pues todos tienen coeducación. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia. Buenos días y feliz año. Buenos días y muchas gracias. El lunes se celebró en Santiago de Compostela la fiesta que recuerda la traslación de los restos del apóstol Santiago desde Jerusalén hasta Galicia. Desde COPE Santiago nos informa Patricia Iglesias. Buenos días.
Buenos días. El presidente del Parlamento gallego representó por quinta vez al rey en una ceremonia de tradición jacobea y comenzaba reafirmando el compromiso de la corona precisamente con la devoción por el apóstol. Pero en la semana en la que se apuraban los contactos para la investidura del presidente del Gobierno, Miguel Santalices apelaba también a una política que construya. Lo escuchamos. Reivindicamos la política y los políticos que respeten el Estado de Derecho y la separación de poderes consagrada por la Carta Magna, aprobada por una inmensa mayoría de los españoles. Que el objetivo de la política sea, en todo momento, construir un futuro de oportunidades en lugar de destruir al adversario. Calificó de fracaso la violencia de género que debe combatirse, dijo, sin tregua y nunca desde la indiferencia o el negacionismo. Apeló también a recordar nuestro pasado para hacer frente a los brotes o tentaciones xenófobas e hizo un llamamiento a que todos nos hagamos responsables de actuar frente al cambio climático. Monseñor Barrio respondía al oferente con una llamada a los creyentes a dar testimonio del Evangelio. Subrayó que la existencia humana no puede reducirse a una forma cerrada de estar en el mundo, sino a una realidad abierta y trascendente, y añadió: La secularización interna que vivimos se manifiesta en la débil transmisión de la fe a los jóvenes, que no saben qué hacer de sus vidas y que deben de ser escuchados, como nos decía el excelentísimo señor oferente. Se manifiesta en la disminución de vocaciones para el sacerdocio y para la vida consagrada. El arzobispo de Santiago indicó también que el sentir religioso no desaparecerá nunca, porque no se puede, dijo, eliminar del corazón del hombre la inquietud sobre el significado de la propia vida. Pues el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha explicado aquí en COPE el espíritu de su carta pastoral con el lema Sal de tu tierra ante el Año Santo Compostelano, que tendrá lugar en 2021. Entrar dentro de lo que es la inquietud y la preocupación del peregrino. Y ese salir de la tierra, entiendo que en este momento de manera especial nos tiene que ayudar a salir de nosotros mismos, de esa burbuja que nos está aislando del resto del mundo y que, como tantas veces dice el Papa Francisco, nos está volviendo muy autorreferenciales. Nos tiene que ayudar a salir pues de la comodidad, del egoísmo, de las inercias, de las falsas seguridades y, por supuesto, de los falsos temores que nos están impidiendo vivir esa cultura del encuentro en la que realmente nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros. Ayer finalizó en Madrid un curso destinado a los formadores que hayan comenzado recientemente su servicio en el Seminario Menor o Mayor, organizado por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Sergio Requena es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. El formador es el que acompaña el día a día de la vida del seminario y para eso se piden que se tengan una serie de cualidades que hay que tener y hay que acrecentar, que ir trabajando. Pues, por ejemplo, a un formador se le pide que sea un hombre de fe firme y que eduque más por lo que dice, que eduque por lo que es, ¿no? Que eduque con el ejemplo. También se le pide que esté bien dotado de cualidades personales, de madurez afectiva, buena preparación doctrinal y buena formación espiritual, y que esté abierto a aprender y que tenga capacidad de diálogo y escucha. Eso en la vida diaria del seminario pues es muy necesario, porque te encuentras con chavales que son de otra generación, con circunstancias pues que a lo mejor no son las que tú habitualmente pues te hayas encontrado. En realidad esta es una tarea muy de pastor, formar a los nuevos pastores. En las ponencias se han abordado temas como los fines específicos del seminario menor, la biblioteca de un formador, los libros y las lecturas necesarias o las cualidades del formador, según el nuevo plan de formación sacerdotal para la Iglesia en España. Este año queremos darle un poco de importancia a dos de las dimensiones de la formación, que es la parte humana y la pastoral. Y entonces, en base a eso, intentamos que sean de contenido las intervenciones y al mismo tiempo que sean de aplicación práctica en la vida. Pues, por ejemplo, vamos a tener una de las intervenciones en la que se nos va a hablar de los fines específicos del seminario menor. Vamos a tener también intervenciones en las que se nos hable de cuál es la biblioteca o las lecturas ideales que tiene que tener un formador para ayudarse en su tarea, y vamos a hablar sobre todo de los objetivos que tiene toda formación humana y formación espiritual. Y algún otro momento tendremos también para compartir nuestra propia vocación, que siempre es el punto del origen que no hay que perder de vista.
Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Mañana lunes, fiesta de la Epifanía del Señor, se celebra la Jornada del Catequista Nativo y el Día del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, en esta ocasión con el lema Laicos en Misión, Bautizados y Enviados. Luis Ángel Plaza es el actual director general del IEM. Nosotros lo que queremos es vivir ese espíritu diocesano de una iglesia particular con un corazón universal. Y lo vimos aquí, y cuando hemos ido allí hemos intentado vivir también como diocesanos en la diócesis donde vivimos, donde vamos, ¿no? Y allí pues nos hemos intentado adaptar, trabajar con los diócesis de allí, y lo que sí que hemos querido es decir, oye, la diócesis, nosotros no venimos para cubrir un hueco, venimos a aquello que es más desafiante, más necesario, las situaciones más difíciles. A veces incluso hemos llegado a escoger situaciones donde los sacerdotes de allí pues no querían o tenían dificultades de estar. Entonces nosotros nos hemos ofrecido mucho a las diócesis en que íbamos. Continuamos apoyando la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada, que con el lema Yo contigo Venezuela, este año se centra en la ayuda a los cristianos del país latinoamericano. La Fundación Pontificia está llevando a cabo programas de ayuda de emergencia con apoyo a los comedores sociales o la financiación de pozos de agua y generadores eléctricos, pero también están colaborando con el sostenimiento de más de 1.200 sacerdotes y religiosas. Religiosas como la hermana María Chiquinquirá, religiosa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que vive en la periferia de Caracas y que trabaja con los más pobres en diversas iniciativas. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura, para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente, así que aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas. Uno de los dramas de la crisis de Venezuela es que el país se está vaciando de jóvenes que huyen en busca de esperanza para su futuro. A pesar de ello, la Iglesia sigue recibiendo candidatos al sacerdocio, pero necesitan formarse para acompañar al pueblo. Por eso los seminaristas también reciben apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada. Es el caso de Manuel Rangel del Seminario de La Guaira, en el que se forman 42 aspirantes al sacerdocio. Soy Manuel Rangel y estudié en primer año de teología. Yo tenía pensado ingresar a lo que eran las Fuerzas Armadas y bueno, ahorita cuando veo toda la situación y toda la problemática que hay en Venezuela, veo la diferencia, ¿no? Que hubiera escogido un camino de las armas, un camino de la guerra o un camino hacia Dios. No voy a destruir a las personas, no voy a destruir a las familias, sino voy a seguir aportando, ayudándolas a construir, a seguir hacia adelante, ¿no? A buscar ese camino del amor que es Cristo. En su misiva semanal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se convierte en niño por un instante para escribir su carta a los Reyes Magos. Queridísimos Reyes Magos, quedan muy pocas horas para vuestra llegada, pero no he querido perder la oportunidad de escribiros mi carta con mis ilusiones para este nuevo año. En primer lugar, me gustaría que cuando vayáis a visitar al Niño Jesús, le hagáis llegar nuestra firme promesa. Este año intentaremos ser mejores personas, procuraremos hacer el bien y buscaremos el interés de los demás por encima del interés propio. También os pido que llegue la paz y la fraternidad a todos los rincones del mundo, tan necesarias en estos tiempos que corren, que cesen los odios, las venganzas, las divisiones y los enfrentamientos. También me gustaría que regalaseis un reloj a todas las personas con tendencia a quejarse continuamente, para que sean conscientes de la importancia del tiempo y para que lo dediquen a lo que realmente importa, amar al prójimo y dejarse amar por Dios. Es más gozoso dar que recibir. Terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1653 en este domingo 5 de enero de 2020. Feliz Noche de Reyes, feliz Año Nuevo, un saludo de Faustino Catalina.